¿A cuántos les ha tocado hablar en público en algún momento? Quisiera ver manitos levantadas. ¿A cuántos les ha tocado hablar en público? Listo. ¿Y a cuántos les da nervios hablar en público? Difícil, ¿cierto? Por ejemplo, que yo llamara a una de esas personas en este momento, de los que les dan nervios, y que le dijera, bueno, venga, preséntese. Yo creo que el micrófono estaría así. ¿Sí? Entonces, es difícil, es complejo, de una u otra forma, hablar en público. Y una de las cosas por las cuales hablar en público es complejo, algo que aprendí durante mis estudios, lo que realizaba de música, lo que aprendí acerca de ese miedo lo aprendí no a través de uno de mis profesores de música o de propiamente el área de música, sino que lo aprendí a través de una profesora de teatro. Y entonces ella lo que nos decía era, lo difícil no es que usted haga lo que sabe hacer, porque usted lo sabe hacer, o comunicar lo que usted tal vez piensa comunicar, porque usted dentro de su mente, en teoría, tiene lo que quiere comunicar, sino que son los ojos de las personas los que causan ese efecto. Porque todos están con los ojos sobre la persona que está enfrente. Yo, por ejemplo, aquí veo a todos con sus ojos acá al frente. Y eso es lo que causa pánico. Eso es lo que causa el nerviosismo en cada uno de nosotros cuando nos toca hacer algo en público. Y mayor aún razón causa ese nerviosismo y este tipo de cosas cuando hacemos, por ejemplo, algo que no teníamos que hacer y resultamos haciendo un oso. ¿Se acuerdan de ese oso que tal vez en algún momento hicieron? Y todos estaban allí viéndolo. Como cuando le decimos al niño que se cae, parece que nadie lo vio. ¿Sí? Entonces, traía a cotación esto y me recuerda mucho a la primera vez que con mi labor me tocó ser solista. En ese momento aún no era un músico profesional, era un chico de 14, 13 años más o menos. Y fue algo muy curioso porque estaba en la banda del municipio de donde soy y había un encuentro de bandas, estoy hablando de bandas sinfónicas, aquí en la ciudad de Cali. Y fue muy curioso porque, bueno, nos dijeron, vamos a ir a Cali, vamos a tocar. Y en ese momento se me encomendó algo y me dijeron, usted puede tocar esta obra, y era una obra para solo de saxofón, ¿no? Y entonces recuerdo que hasta ese momento yo nunca en mi vida había sentido nerviosismo o miedo. Y recuerdo que entonces se me encomendó aprenderme ese solista, me lo aprendí de memoria. Era una obra, un pasillo colombiano, para venir a ese festival de bandas, que era a la vez, aparte de festival, era un concurso para ir a realizar la participación en nombre del Valle del Cauca a nivel nacional. O sea que la responsabilidad era grande. Y me preparé durante varios días tocando, ya mi mamá estaba cansada de estar escuchando la misma melodía, ti, 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 todo el día escuchando lo mismo. A mi esposa le ha tocado lo mismo cuando me tocó preparar mis recitales de grado. 8 horas diarias tocando, dele que dele, lo mismo. Porque así funciona. Así funciona la música. Y entonces recuerdo que me preparé, hice todo, toqué de arriba abajo, me lo aprendí de memoria, hice absolutamente todo lo que tenía que hacer a mi alcance. Y se llegó el día de este festival y de representar a nuestro municipio aquí en la ciudad de Cali, competir contra otras bandas de otros municipios. Recuerdo que eso fue en la Sala Beethoven. En mi vida había llegado a ir a un conservatorio. Fue la primera vez que fui a un conservatorio, que era el conservatorio de acá de Cali.
Y este festival se desarrolló en la Sala Beethoven. La Sala Beethoven es como decir, no sé, ¿a cuántos han ido a la Sala Beethoven en algún momento? Bueno, si la conocen es más o menos casi 3 veces más grande que este teatro. Es una cosa inmensa. El techo es altísimo y al ser un espacio casi 3 veces más grande que este y ese día estar lleno, yo me llené de pánico. ¿Por qué? Porque era el solista, era el que todo el mundo iban a ver. Y recuerdo que salgo y veo yo esa sala y yo dije, oh por Dios, ¿ahora qué? Y en ese momento mi mente quedó en blanco. Todo lo que había estudiado y todo lo que había aprendido durante ese tiempo, no sabía ni por dónde comenzar. No sabía qué hacer en ese momento. Pero curiosamente, en ese momento se me acerca uno de los músicos de la banda, allí saliendo y me dice, esté tranquilo, respire, usted ya se lo aprendió, hágale que usted puede. Yo lo único que dije, bueno, aquí fue. Salgo, estoy enfrente de todos, todo el mundo mirándome, arranca la banda y de una fue como si tuviera la partitura enfrente, porque yo salí de memoria, yo no quise sacar partituras. Y todo salió bien. Todo el mundo aplaudió, recuerdo que me sentí muy bien en ese momento por ello, porque por lo regular nosotros nos sentimos bien que nos aplaudan. Sentimos bien el estar tal vez frente a un público y que, no sé, que nos admiren, puede ser. Y eso es algo que musicalmente pasa mucho. Así que ese fue un día de estar allí. eh, ok. Así, ese fue un día en estar allí delante de muchas personas y estando a la mirada de muchos. Pero ¿qué tal que yo la hubiera embarrado? ¿Qué tal que yo me hubiera equivocado realizando todo este tema, todas estas canciones o este solista que se me había encomendado, ¿no? Pues el asunto hubiera sido distinto. Tal vez, muy seguramente, hubiera dicho yo, no voy a ser músico, no quiero hacer esto, debido a ese trauma, muy seguramente. Pero funcionó. Y cada vez que se fue practicando y se fue realizando y fui avanzando, pues ese temor se fue disminuyendo. Y no quiere decir que no se sienta ese temor ante la mirada de las personas. Se sigue sintiendo, pero ya uno lo asume con una madurez y una forma distinta. ¿Cierto, Jenny? Mis compañeros músicos entienden esto. Y una última cosita que te quería traer ahorita para comenzar el mensaje fue el nacimiento de mi hijo. Yo recuerdo que cuando mi hijo nace, llevan a mi esposa a un cuarto donde habían otras mamás con otros niños, ¿no? Y esos otros niños, habían aproximadamente creo que eran unas 5 mamás, si no estoy mal. Listo, entonces eran varios como a los que han tenido hijos, no sé si les ha tocado que los llevan a uno como unos cubículos, este tipo de cosas, y pues cada quien está allí, las mamás con sus hijos, recién naciditos todos allí. Y recuerdo que en el caso de estos niños a la madrugada, primer día siendo papás y este tipo de cosas, a la madrugada los otros niños empezaban a llorar. Y, y la mamá llegaba y le metía la teta y ya, listo. Se calmaba el niño. Al otro rato el siguiente niño, ya, no pasó más ahí. Pero nuestro hijo, hágame el favor, casi tumba la clínica. Y ese fue un momento bastante complejo porque, claro, nosotros decíamos, qué pena con la demás gente, nos están observando, nos están mirando. Y él, ¡guau! Chilindrina le quedó precueco, o sea, literal le quedó en pañales. Lloraba
de una forma que ustedes ni se imaginan, o sea, y no lo calmaba nada. Mi esposa toda encartada tratando de darle pecho, ¿no? No, tampoco, nada, no recibí absolutamente nada. Pero él armó su show y se hizo destacar ahí, entre esos otros niños. Aparte de que era semejante niño, grandísimo, que pesó como 8,5 libras, una cosa así, era grande. Y los otros niños uno los veía así, pequeñito. Entonces él, claro, o sea, era una cosa proporcional también. Bien interesante ello, ¿no? Así que quería traer esto para el tema de hoy. Y es que tiene que ver con esto, de lo que nos ven. La gente nos ve, la gente nos observa. Estamos ante las miradas de los demás. Y el tema de hoy se llama resplandece. Y esto es algo que tiene que ver con nuestro devocional como iglesia. Ese es nuestra palabra. ¿Sí? ¿Cuántos tienen el devocional de acá de la iglesia? Y esa la tenemos allá atrásito. Resplandece. Esa es nuestra palabra del año. Entonces, lo que quiero es hoy que podamos entender desde 3 áreas fundamentales en nuestra vida, en las cuales nosotros debemos resplandecer como cristianos, como creyentes en Cristo. Finalmente esto no lo podemos enmarcar dentro de una iglesia, sino en Cristo mismo, si somos creyentes de Cristo. Y esa primera área donde nosotros debemos resplandecer es resplandece en tu casa. Es nuestro primer pilar, es nuestro primer resplandecer. Pero yo preguntaría, ¿qué es necesario entonces para resplandecer en casa? ¿Qué necesitamos nosotros para que podamos resplandecer? Y vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 9. Tenemos allí, eso es. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nos habla de 3 cosas. Con el corazón, con el alma y con las fuerzas. Continuamos. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces hay un mandato claro del Señor y es amarlo. Lo primero que necesitamos para resplandecer en nuestra casa es amar a Dios. Eso que Dios nos envió a hacer. Si nosotros no amamos al Señor desde nuestra casa, desde nuestra base, estamos perdidos. Porque ¿cómo más lo vamos a amar en distintas áreas? Así que lo primero que tenemos que hacer es amar al Señor en nuestra casa, amar al Señor nuestro Dios desde nuestro hogar. Y hay varias palabras claves. Lo primero es que dice, obviamente, al inicio dice, ama al Señor. Lo segundo es, grábate esas palabras. Tenemos que tenerlas constantemente en nuestro corazón. Esas palabras tienen que estar grabadas en nuestra mente. Esas palabras tienen que estar constantemente en nuestra vida, dándonos vuelta. Dice también,
incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Cuántos crecieron aquí en un hogar cristiano? Listo. Yo supongo que de una u otra forma se las inculcaron en sus casas, ¿cierto? No solamente en la iglesia. Pero para quienes no hemos crecido dentro de la iglesia cristiana, por ejemplo, o desde la palabra misma, ese amar al Señor y ese inculcar continuamente esas palabras a sus hijos es más escaso. Comenzamos a andar en nuestras propias fuerzas dentro de nuestro hogar, sin utilizar la herramienta que el Señor nos dejó, el cual era la palabra. Y aparte de ello, simplemente nos basamos en lo que los demás nos dicen. Y eso es un error. Si queremos que nuestros hijos crezcan en la palabra del Señor, si queremos que nuestros hijos anden en rectitud, si queremos ver ese futuro, ese fruto que reviente con el Señor, pues de una u otra forma eso tenemos que inculcarlo en nuestras casas. Ahora, tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos toman decisiones y las van a tomar seguramente. Buenas o malas, las van a tomar. Pero que no nos quedemos con el ¿por qué no se las inculqué? ¿Por qué no lo hice? Entonces sí es muy importante inculcar la palabra del Señor desde niños a nuestros hijos. Dice, háblales de ella cuando estés en tu casa. Hay que hablarles. Hay que estar constantemente comentándoles a ellos y diciéndoles, mira, esto no es agradable al Señor. Y enseñándole. Pero dice que continuamente, no de vez en cuando, continuamente, todos los días. Aparte de ello dice, átalas, llévalas y escríbelas en tu casa. Eso tiene que estar arraigado en nuestro corazón en todo tiempo. Tiene que estar a la vista de todos dentro de nuestra casa. La segunda cosa de la cual nosotros necesitamos para resplandecer en la casa es ser sabios. Y dice Proverbios 24:3, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Y me di en la tarea de buscar en el diccionario de la Real Academia Española, la cual es como la que dicta qué significan las palabras. Y allí hay dos palabras claves. Dice sabiduría y dice inteligencia. Dos cosas se necesitan dentro de la casa, sabiduría e inteligencia. Y me llamó la atención, dice sabiduría, conducta prudente en la vida. Eso es sabiduría. Ese es uno de sus significados. Conducta prudente en la vida. Inteligencia, capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, habilidad, destreza y experiencia. ¿Somos prudentes en nuestro hogar con cada cosa que hacemos? Recordemos que allí dice, con sabiduría se construye la casa. ¿Qué tan prudente estamos tomando nosotros decisiones dentro de nuestro hogar? ¿Cómo estamos llevando esa sabiduría dentro de nuestro hogar? ¿Cómo estamos construyendo como pareja nuestro hogar? Así que es muy importante tener sabiduría dentro de nuestro hogar para que el hogar funcione bien. No quiere decir de que no van a haber problemas. Todo matrimonio los tiene, todo matrimonio tiene adversidades. Pero si hay sabiduría y si yo tengo una conducta prudente, lo cual es ello,
es más fácil. El hogar allí se construye. Fíjense que la palabra dice que es para construir nuestra casa. Entonces solamente el hecho de ser creyentes o de asistir a una iglesia no nos da la garantía de que nosotros estemos construyendo nuestro hogar. Eso no da la garantía. Lo que da la garantía es que seamos sabios, prudentes, amemos al Señor y que podamos aplicar todo eso que Dios nos da. Que no tomemos decisiones a la ligera. ¿Cómo están tomando decisiones? ¿Cómo estamos tomando decisiones dentro de nuestro hogar? ¿Cómo manejamos, por ejemplo, la economía de nuestro hogar? Una de las cosas que destruyen los hogares, y todos lo sabemos, es la economía, el dinero. Eso destruye hogares. Pero muchas veces se destruye es porque no hay una misma visión en ello dentro del hogar. El esposo y la esposa no están tomando decisiones sobre ello. Les voy a contar algo secreto de mi matrimonio, de cómo lo hacemos nosotros. Cada hogar es distinto, cada hogar le funciona de forma distinta. Pero una de las cosas que hacemos nosotros es que mi esposa trabaja, yo trabajo, por ende pues recibimos un dinero. Y al tomar la decisión, antes no tomábamos decisiones frente a ellos, sino que como que usted trabaja, yo trabajo y gastemos. No había sabiduría, no había construcción. Hasta el momento en el que nos tocó sentarnos y entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque no está rindiendo y ganábamos buen dinero y no rendía. Y gente con menos y hacía más y yo decía, pero ¿qué pasa? En algún momento les conté un poquito de esa experiencia hace algún tiempo, creo. Entonces lo que hicimos fue básicamente, le dije yo, mira, yo me voy a encargar de todo lo de la casa. Yo me encargo de la comida, de los recibos, me encargo de todo y todo lo voy a suplir. Y lo que usted se gane es nuestro ahorro. Obviamente gaste en sus cosas, en lo que necesita realmente, pero el resto, ese es nuestro ahorro. Con eso nos vamos a pasear, con eso nos lo comemos en pizzas, con eso hacemos lo que queramos. ¿Listo? Pero, ¿qué hicimos? Nos pusimos de acuerdo en construir los dos. Y no fue una imposición, ¿no? Simplemente fue una cuestión de mutuo acuerdo y de decir, bueno, miremos. Y hasta el momento nos ha funcionado perfecto. Nos ha funcionado muy bien. Y eso ha hecho de que de una u otra forma empecemos a tener prosperidad en lo que hacemos. Así que, importante, la sabiduría dentro del hogar. Tercer punto para resplandecer dentro de nuestro hogar. Ser respetuosos. Si no hay respeto, no hay luz dentro del hogar. Es un tormento total. Dice Efesios 5, 21 al 30. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Ojo con eso, a fin de hacerla santa y limpiarla y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo. Ojo, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa,
sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Este versículo por lo regular, o este pasaje bíblico por lo regular trae bastante comezón dentro de nuestras vidas, en el sentido de que le dice a la mujer, sométase a su esposo. Y esto trae esa disputa en su mente, en la mente de las mujeres, porque en muchas ocasiones se asume ese sometimiento con agachar la cabeza y hacer todo lo que su esposo le diga y punto y ya. Pero esto no se trata, el matrimonio no se trata de que el esposo dé órdenes a su esposa y su esposa se someta, porque no, eso no es. Aquí hay unas cosas interesantes. Dice, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. En algún momento siempre he traído este pasaje y esta pregunta a las personas las cuales están en nivel 2, y es: ¿dónde pierde el hombre su hombría? ¿En qué punto pierde el hombre ser hombre? Pues en el punto en el que irrespeta a su esposa. Ahí pierde su hombría. Pierde ser cabeza. Empieza a ser simplemente un jefe del hogar, no un sacerdote del hogar. Empieza a ser una autoridad errónea dentro del hogar. No alguien que guía y que enaltece a su esposa, porque esa es nuestra misión como esposos. Enaltecer a nuestra esposa. Dice, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Fíjense estas palabras, es increíble. Él entregó su vida por ella y dice, a fin de hacerla santa y limpia, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Nuestra misión como esposas, como esposo, perdón, es llevar a nuestras esposas a esa plenitud del amor, a esa plenitud de llevarlas a esa santidad. Tenemos que, como sacerdotes, tener esa guía dentro de nuestra casa. ¿Lo estamos haciendo como esposos? ¿Estamos guiando nuestro hogar como sacerdotes? Porque esa es nuestra función dentro de nuestra casa. Ser un sacerdote. ¿Realmente estamos cumpliendo esa función? ¿Tenemos claro cuál es nuestro rol? ¿Nuestra esposa tiene claro cuál es su rol dentro del hogar? Como esposo tenemos claro cuál es nuestro rol. Si no hay claridad en esos roles, difícilmente el hogar funciona. Y lo único que va a haber es irrespeto dentro de nuestro hogar. Porque empieza a haber una competencia. Comienza a haber una competencia. Y esa competencia va a terminar mal. Yo recuerdo que ahorita el miércoles el pastor nos hablaba de las personas que pueden llevar 30 años de matrimonio, pero a la final fueron infelices porque su centro fue los hijos. No fue Cristo. Y todo esto tiene que ver con ello. El respeto se crea desde el mismo sacerdocio. El respeto se queda desde nuestra visión como hogar. De que Cristo esté en el hogar, no solamente en la iglesia. No podemos tener a Cristo solamente en nuestra iglesia. Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestro hogar, en todo lo que hacemos desde nuestra casa. Por último,
para resplandecer en el hogar, un punto clave es la oración, o el más importante. Dice Salmos, capítulo 91, versículos 9 al 10. ¿Cuántos tienen en la casa el Salmo 91 allá? Yo espero que no, pero muchos hogares lo tienen. Y mira esta perla que tiene ese Salmo 91, dice, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Qué hermoso. Como en nuestro hogar tenemos que hacer de nuestro refugio al Señor, que el Señor sea nuestro refugio en todo momento. Y eso se logra mediante la oración, se logra mediante hagamos nuestro devocional en familia. Con nuestro hijo nosotros cada 8 días hacemos nuestro devocional en familia. Eso es algo que se nos enseña aquí en la iglesia, en los niveles, para quienes de pronto no están yendo a los niveles o que no han querido. Les recomiendo que vayan porque hay muchas perlas allí interesantes para llevar bien nuestra vida en Dios. Y a nuestro hijo le cuesta trabajo, ¿no? Pero estamos allí insistiéndole y que crezca y que entienda que en este hogar, en nuestro hogar, se adora y se ora al Señor. Y eso es fundamental en nuestras casas. El pilar de la oración, para que las cosas nos funcionen bien. Si no, miren lo que dice. Si haces al Señor tu refugio, al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Eso no quiere decir de que no vayan a pasar cosas malas o cosas que de pronto nos puedan afectar. Pero dice, no te conquistará. ¿Y qué es eso? Que te domine. Los problemas no nos pueden dominar. Los problemas pueden haberlos, pueden estar allí, pero no nos van a dominar si el Señor es nuestro refugio. ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos al segundo punto. Resplandece en tu trabajo. Dice la palabra, Colosenses 3, 23 al 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor les recompensará con una herencia y que al amo a quien sirven es Cristo. Entonces, resplandecer en nuestro trabajo se trata de hacer todas las cosas como para el Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo, sinceramente? ¿Cuántos lo han, por lo menos una vez en la vida lo han visto? Alcen sus manos. Eso. Quiero que dejen la mano levantada un momentico. Quiero que dejen la mano levantada. Eso. ¿Cuántos han visto? Eso. Bien. Déjenla ahí. Ahora, ¿cuántos lo aplican en todo lo que hacen? ¿Ven? Ya son menos las manos levantadas. En todo lo que hagamos, debemos hacerlo como para el Señor. ¿Por qué Dios nos pide que lo hagamos como para el Señor? Porque todo lo que nosotros hacemos como creyentes debemos hacerlo con excelencia. Al Señor se le da excelencia. Se le da lo mejor. Claro, obviamente hay trabajos que tal vez nos atormentan, ¿no? Pero de igual forma, ese es su trabajo. Es lo que usted decidió hacer o es tal vez lo que se dio. Pero todo debe hacerlo como para el Señor. Porque a la final, a quien usted está sirviendo no es a su jefe. ¿Es a quién? Es a Cristo mismo. Y si usted hace las cosas con excelencia, la recompensa será grande. Porque de seguro, cuando usted hace con las cosas con excelencia, le van a poner más cosas delante de usted, porque saben de que usted lo puede hacer bien. ¿Y por ende qué?
pues usted va a ganar más. ¿Sí o no? Vamos con este versículo. ¿Cuántos son emprendedores aquí? Yo conozco allá Vortex, Agape, acá. Bueno, emprendedores, lo que estábamos ahora de moda, ¿no? Proverbios 16:3 dice, pon todo lo que hagas en mano del Señor y tus planes tendrán éxito. Esa es nuestra promesa. Esa es la promesa que Dios nos dejó. Ponga todo en manos del Señor y usted va a tener éxito. Y haga todo como si fuera para el Señor. No seamos mediocres en lo que hacemos. Hagamos las cosas bien. Y ello nos va a llevar ¿a qué? A tener éxito en las cosas que realizamos. Y una de las cosas que pasan con todo esto, cuando logramos el éxito o logramos este resplandecer, es que no tenemos que tener miedo de su fruto, porque finalmente el trabajo nos va a dejar un fruto. Pero ese fruto también tenemos que saberlo cómo manejar. Dice Eclesiastés 5:15 al 20, del 15 al 20, dice, voy a leerlo desde acá que se me ve un poquito más grande. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Dice, es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida. Ojo, el corto tiempo de vida que Dios le concedió. Y que acepte su destino. También es algo bueno recibir las riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan el tiempo rumiando el pasado. Así que las cosas que ya hemos hecho, pues ya pasaron. Disfrutar de lo que Dios nos da también nos hace resplandecer porque es fruto de nuestro trabajo. Pero no tenemos que aferrarnos a ese fruto porque el error está en que muchas veces tal vez queremos, sí, hacemos las cosas para el Señor, tenemos éxito, pero al final ese fruto creemos que es fruto de nuestras propias manos. Pero dice aquí de que todo es proeza del Señor. Dice, también es algo bueno recibir riquezas de parte del Señor. Así que el Señor nos da riquezas. El problema es que usted se apega a esas riquezas, que nos apeguemos a ello, porque si no, ahí sí va a estar cansado, fatigado, frustrado, distraído de todo eso. Mientras que si nuestro enfoque está en el Señor, eso cambia la cosa, porque ahí sí usted disfruta en Dios, no está disfrutando en sus propias fuerzas. Como último punto, tenemos resplandece en los demás. Y dice Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En otras versiones dice el almud. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial.
quiero hacer un paréntesis aquí chiquitico, porque este versículo me trae anécdota y a recordar la primera vez que prediqué en la vida. Y esa primera vez que prediqué en la vida lo hice en otra iglesia, donde allí conocí del Señor, pero nunca tuve una preparación ni nunca tuve algo realmente que me enseñara cómo transmitir un mensaje. Y cuando leí este pasaje ahora, digo yo, sí estaba muy embolatado, muy perdido. Ya conocía del Señor, asistía a una iglesia, ya llevaba tiempo en esa iglesia, creo que llevaba más de un año o año y medio en esa iglesia. Ya inclusive estaba casado. Servía en esa iglesia. Y recuerdo que la predicación sobre este pasaje era básicamente desaté el apocalipsis en esa iglesia. Porque me refería a los pecados de la gente que los ocultaba y un poco de cosas. O sea, una cosa totalmente por fuera de base de lo que Dios nos enseña en este pasaje. Y ahora que lo volví a leer, y eso es lo bonito, no porque hayas leído algo de la palabra, ya lo entendiste. Leámoslo. Cada día uno aprende cosas nuevas. Y ahora yo lo leía y yo decía, Señor, ya sé qué es lo que realmente querías decir y no ese mensaje tan malo que di en alguien en ese momento. Y es que dice, la palabra está, en cambio, coloca en un lugar alto donde ilumine a todos que están en casa. Así que nosotros, como personas de luz, como personas a las cuales Dios nos ha llamado, tenemos que resplandecer sobre las demás personas. ¿Cómo resplandecemos en las demás personas? Sencillo, con nuestro ejemplo. Y ahí vuelvo y toco el tema de los ojos. ¿Recuerdan cómo iniciamos? ¿Qué es lo difícil de esto? Los ojos de las personas. Resplandecer ante los demás, ser ejemplo, llevar el ejemplo a las demás personas va a implicar de que todas las personas te observen. Y por ello es importante que caminemos en la palabra, porque si no caminamos con la palabra del Señor, ese resplandecer va a ser un resplandecer erróneo a quienes te observan. ¿Quiénes te están observando? Tu casa. ¿Quiénes te observan? La iglesia. ¿Quiénes esperan de que tu comportamiento sea de cierta forma? Las personas. Y si no, allí va a venir el comentario, el famosísimo comentario, y no es que estés cristiano. Si usted decidió, si decidimos seguir a Cristo, pues tenemos que caminar en su palabra. Porque somos luz a las personas. Y si esa luz es engañosa, por ejemplo, ahorita que estamos en la época de zancudos, en mi casa yo tengo una lamparita UV de las moraditas y eso tiene un succionador y los zancuditos llegan ahí y ¡chut!, se los atrapa. Y ahí mueren. Eso mismo pasa cuando esa luz suya o esa luz mía es engañosa. La gente va caminando hacia esa luz y van hacia su propia muerte. Tenemos que tener cuidado de cómo estamos resplandeciendo ante los demás. ¿Cuál es nuestro ejemplo? ¿Estamos realmente mostrando a Cristo? ¿Realmente estamos mostrando su carácter o nuestro propio carácter? Y dice Hechos 13:47. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esa es nuestra misión y de resplandecer a los demás. Llevar la salvación del Señor a las personas. Pero créanme, si damos un mal ejemplo, no los vamos a llevar a salvación, los vamos a llevar a muerte.
¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en la vida en general de las personas que nos observan? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, dentro de nuestra propia iglesia? ¿Ha tomado la decisión usted de tal vez servir al Señor en nuestra iglesia? ¿Ha tomado la decisión de acercar a las personas a Cristo, que lo conozcan? ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos resplandeciendo con esa luz brillante, blanca, hermosa de Cristo? ¿O con esa luz moradita, confusa? Entonces es importante ser de ejemplo. Ser ejemplo. Y ese ejemplo comienza desde nuestro hogar. Ese ejemplo comienza desde nuestro trabajo. Y comienza en las demás personas también. En lo que hacemos. Yo creo que el Señor allí nos está hablando. De una u otra forma el Señor está redarguyendo allí algo. Voy a pedirle a los de la alabanza que vamos subiendo. Y en este momento quiero que evaluemos nuestra vida. Quiero que en este momento empecemos a mirarnos y evaluemos si realmente estamos resplandeciendo en el Señor o estamos resplandeciendo en nuestras propias fuerzas. Porque si estamos resplandeciendo en nuestras propias fuerzas, estamos perdiendo el tiempo. Y quiero que evaluemos en este momento si lo que hemos hecho, nuestros logros, o todo lo hemos hecho en nuestras manos, o si realmente lo hemos hecho en el Señor. ¿Y qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Somos personas que realmente estamos resplandeciendo en el hogar? ¿Estamos resplandeciendo en nuestro trabajo? ¿Estamos resplandeciendo en la vida? ¿Estamos realmente viviendo una vida cristiana donde mostramos a Dios en todo momento? ¿Qué decisión tomamos hoy? ¿Cómo queremos seguir resplandeciendo? Dios nos ha llamado a resplandecer. Resplandecer no es malo. Estar aquí, de pie, en este púlpito, frente a ustedes, no es algo malo. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿De qué forma estamos buscando esos logros? Quiero que nos pongamos de pie un momento, por favor. Y vamos a leer, para los que tienen su devocional de acá de la iglesia, y para los que no tienen, para que lo conozcan, la promesa que Dios nos hizo este año a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Dice Isaías 61 y 2: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Créaselo. Y dice: mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brilla sobre ti. Sobre ti se manifiesta la gloria del Señor. Que se gloríe el Señor. A la final, siempre quien debe brillar es Cristo. A la final, quien debe brillar siempre es Dios. ¿Y por medio de quién va a brillar? Por medio de nosotros, por medio de cada uno, por medio de lo que nosotros hagamos. Desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, desde lo que hacemos en la vida cotidiana. Ese es el fin de todo, que brille Cristo.
Así que el verdadero significado de resplandecer no es enaltecernos nosotros mismos, sino que sea Cristo, que sea Dios el que brille en todo momento, porque esto se trata de Él y no de nosotros.